Bienvenido, bienvenida a este nuevo directo, que hoy es un directo diferente porque vamos a hablar de historia, ¿no? Este año se cumplirá el 25 de diciembre, concretamente el día de Navidad, la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, aunque lo cierto es que su desintegración de facto se dio durante todo el año 1991. Para hablar de ello está Juan Carlos Pérez por una razón, y es que fue él el que me sugirió la temática y me la sugirió a partir de un intercambio peculiar que tuvo en Twitter. Así que antes de nada, buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes, Serrachaldeón, buena tarde. Nastrovia. Y te voy a poner el tuit de este señor del que usted me habla, ¿no? Del que yo hablo en este caso, para poner contexto. Aún quedan nostálgicos. Sí. Y se pasan de intensitos, porque aquí, no siendo la época apropiada, es decir, el momento de la caída del muro, la caída de la Unión Soviética, pues ponen esta situación respecto de la caída de la Unión Soviética fue la mayor tragedia geopolítica de la historia de la humanidad. En otras veces, alguno se ha comedido, se ha hecho contención y ha dicho del siglo XX. Así. Pero aquí, no. ¿Qué es el siglo XX? ¿Qué es un milenio? ¿Qué es la edad común? No. De toda la humanidad. Y añade, y nada de lo que sucede hoy estaría pasando si San Petersburgo siguiera siendo Leningrado. Esto requería no solamente una respuesta que creo que la pongo aquí debajo, lo de que Estonia, en torno a 1925, eso no lo tengo exactamente la fecha, pero Estonia estuvo con sus fuerzas no mucho tiempo y espacio de ocupar San Petersburgo, pero los Freikorps en esa zona de los Bálticos estuvieron haciendo cositas, y los estonios, entre tratar de sobrevivir el país y que no se lo robaran los Freikorps y Guten Abend, mein Herr Kameraden, Vicente. No, era otra cosa, no, era Tovarish. Pasiva Tovarish. ¿No? En ruso es Tovarish, sí. Si es que todo al final acaba en 1941 en la Operación Barbarroja, así que uno se confunde, teniendo en cuenta de que antes de esa fecha eran todos amiguis, muchos amiguis, los alemanes y los soviéticos. Ay, qué tiempos aquellos. Pero sí, le respondo, Estonia estuvo a punto de tomar San Petersburgo, lo cual es un hecho cierto, hace un siglo. Y por lo demás, el axioma es falso, completamente falso, como una mierda del tamaño de un ñordo del Triceratops. Y en principio aparece ahí abajo, pero no me daba para la captura. Una pregunta, ¿a qué hacía referencia exactamente esta persona? Quiero decir, para decir que nada de lo que está pasando habría pasado. Pues, sí. En principio creo que es generalista respecto de todo. De todo lo que sí existe. Pero eso es hacer cherry picking al final. Oh, sí, claro. Vamos, que habría una paz en contención con la dualidad, sobre todo con el anclaje pacifista, con el anclaje del amor de la Unión Soviética, que era lo más... menos mal que no se comparó con cierto capítulo de Los Simpson en el que dicen, esto es lo mejor que ha dado la historia a la humanidad desde el pan blanco. Ya. Pero esto se refuta simplemente recordando algo. Durante la Segunda Guerra Mundial y hasta la Operación Barbarroja, ¿cuántos países invadió y ocupó la Unión Soviética? Esto parecería como 1, 2, 3, responda otra vez, por 25 céntimos, responda un país invadido por la Unión Soviética, empezando por Polonia, el 17 de septiembre de 1939. Pero luego se fueron a Finlandia. Lo que pasa es que no pudieron quedarse con todo. Solo que se quedaron con un 10% del territorio. Sí, porque los finlandeses aguantaron en la guerra de invierno. Pero luego
fueron las repúblicas bálticas, que quiero recordar que desde el Tratado de Brest-Litovsk de 1918 eran independientes. Y queremos recordar también el pequeño detalle de que el Ejército Rojo se funda en buena medida gracias a los letones. Y los letones acabaron tan hasta arriba del imperialismo soviético que llegaron a, ahora no lo sé exactamente, pero creo que llegaron a reunir hasta 2 divisiones SS, 2, con la población que tenían. Es decir, pasaron de ser súper soviéticos a ser muy fans del acuarelista austríaco, a pesar de que el acuarelista austríaco no hizo uso de la carta política. Y añado, con los letones. Los letones en el periodo de las purgas, en torno a 1937, fueron una de las nacionalidades dentro de la Unión Soviética que fueron prácticamente exterminados. Ciudadanos letones que vivían en la Unión Soviética y que luego Molotov en el 46 dijo claramente: hemos hecho eso porque era lo que había que hacer para impedir revueltas internas. Como hicieron con los chechenos deportándolos a Asia Central, ¿no? O con los alemanes de la zona del Volga que habían ido allí en la época de Catalina la Grande, en el siglo XVIII. Y hay otro país que no me quiero olvidar, lo que era Besarabia, actual Moldavia. Sí. ¿No? Es que, claro, cuando hablan de la URSS, ¿no?, como ejemplo de pacifismo, paren el carro. La desintegración de la URSS, para empezar, es una desintegración por inanición. ¿Por qué? Porque a partir de 1986, el Comecon deja de vender petróleo y gas a sus aliados casi a precio regalado. De eso sabes algo por la derivada caribeña. Ahí la de Cuba, tú sabes. Claro, pero eso también pasaba con Alemania, con Polonia, con Hungría. El camarada Mikhail Sergeyevich Gorbachev, que tiene una historia curiosa y que pasa por un país que ahora parece que está encima de la mesa. No me estoy refiriendo a Groenlandia, me estoy refiriendo a Canadá. Porque había un muchacho que había sido expatriado, pero era suficientemente importante como para no ser purgado, es decir, liquidado físicamente, y tampoco para ir a un gulag. Y eso hizo que fuera expatriado, pero expatriado algo dulce. En aquel momento, en los años 70-80, estamos hablando de Pierre Trudeau, el papá de Justino, que ahora está con Katy Perry. Se lo encontró en Dakar y Pradales, en Davos. ¿Ves? Que estas cosas, ¿cómo va el mundo, eh? ¿Cómo va el mundo? Pero bueno, el papá de Justino, Justin, pasaba por ser Pierre, un comunista. Los chistes que ahora han quedado respecto de algunas series hablando de esa frontera, como si fuera la frontera entre la Europa occidental y la oriental, hablando de las políticas socializadas de Pierre Trudeau, pues daban esa cierta idea de que era bonito, estilo socialdemocracia nórdica, y por lo tanto le enviaron a este señor soviético como embajador en Canadá. En 1984 todavía no había sido elegido líder Mikhail Sergeyevich Gorbachev, pero se había muerto Brezhnev, que estuvo casi 20 años, Andropov pues cascó pronto, más o menos, estos venían ya de la KGB directamente, y Chernenko también, una pulmonía, y se fue para el otro barrio. Pero en el 84 todavía estaban en eso de Chernenko, Andropov, y hubo un viaje para tema agrícola del ministro entonces de Agricultura, que era el heredero ideológico de Nikita Sergeyevich, el patronímico es importante, Sergeyevich, Nikita Sergeyevich Khrushchev, Mikhail Sergeyevich Gorbachev. Era ministro de Agricultura y se fue a la Unión Soviética. Y en esa, como embajador de la Unión Soviética para el tema de Canadá, allí en Canadá el avión pues se les cacharró. Y tuvo que estar más tiempo del debido. Y por lo tanto se quedó con el embajador. El embajador, que era un resistente pero periférico, pero en ese periférico se quedó en el centro. Es decir, encontró con departieron durante todo el tiempo que estuvieron allí. Él vio el muchacho aquel, vio en un posible heredero a este puede hacer lo que yo no pude hacer. Mikhail vio en el otro un mentor, alguien que le pudiera llevar por el tema del Cicerone a través de los pericuetos del Politburó y del Soviet Supremo, y a partir de ahí, pues tomaron las riendas cuando se les permitió la oportunidad con el tema de la muerte de Chernenko y el funeral y todas estas cosas.
en el año más o menos 85. Lo cual es curioso, porque esta persona de la que he hablado, y prefiero no dar el nombre, porque a ver si la gente va a querer contar su biografía, esta persona fue entrevistada el día 25 a la noche, en su despacho, diciembre 1991, en el que le preguntaron, ¿pero esto cómo está pasando? Creo que fue la ABC. ¿Cómo está pasando estas cosas? ¿Cómo está cayendo este régimen? Y dijo, es que el ser humano no se ha adaptado a las ideas que tenía esta república. Tócate los pelendengues. Es decir, que el material humano, es decir, el ser humano, no estaba a la altura del ideal construido ideológicamente en el ámbito soviético. Bueno, es decir, que la siguiente vez se haría bien. Bueno, pero eso lo ha dicho toda la vida el socialismo científico, de construir un hombre nuevo. ¿Qué pasa? Que el hombre es como es, con sus grandezas y sus miserias, pero ¿por qué la democracia, tal y como la entendemos, se adapta mejor? Bueno, porque es un régimen mucho más realista. Lo mismo que el capitalismo no es un elemento ideológico. Capitalismo es una herramienta. Correcto, que se explica por la idiosincrasia del ser humano. No tiene más. Voy a poner el mapa, porque esto creo que va a ayudar, ¿no? Hablamos del Pacto de Varsovia, ¿de acuerdo? Y de los miembros de la OTAN. Sí, eso sería la vertiente militar. Claro, pero es importante explicar, para entender el colapso de la URSS, que el colapso de la URSS es un proceso escalonado, y quiero decir que tiene unas raíces claras, porque en 1985 lo que se encuentra Gorbachov, aunque por supuesto las cifras de PIB se falseaban sistemáticamente. Sí, es interesante comentar esa perspectiva, por ejemplo, con la idea de Nikita Sergeyevich Khrushchev, que fue a Estados Unidos en la época de Kennedy. Antes, en el 59, había habido el famoso debate de la cocina, que fue en una feria de estas en Moscú. Nixon fue como jefe de delegación, como vicepresidente de Eisenhower, y estuvieron en el stand soviético y en el stand americano diciendo cuál de las cocinas eran mejores, y a la hora de la repercusión respecto de la vida familiar, del soviético / ruso o del americano. Luego, al final, la visita a Estados Unidos, Khrushchev estuvo en el Disneyland y todo. En esa situación, en la época de Kennedy, Khrushchev dijo que iban a enterrar a Estados Unidos y a Occidente, y que para 1970 la Unión Soviética sería la primera potencia económica del mundo. Lo cual ciertamente resulta curioso, porque luego en los años 70 hicimos un conversatorio sobre Network, un mundo implacable, y en ella se vuelve loco el protagonista, Peter Finch, y al final acaba soltando eso de que los árabes están comprando todo. Es decir, Arabia Saudí para la década de los 70 iba a ser la gran potencia económica del mundo, incluso superando a Estados Unidos. En los años 80 pasó que Japón, el brillante Japón, está a punto de comer el mundo, y hicieron algunas películas, recuerdo alguna de automóviles de fábricas de Estados Unidos que habían sido compradas por Japón y no se casaban muy bien las dinámicas laborales. Y podemos verlo también. Y en Los Simpson, en las primeras temporadas. Sí, y en Jungla de Cristal también, en Nakatomi Plaza. Y luego, al final han llegado los chinos, que decían, no, es que el nuevo régimen que va a colapsar Occidente va a ser los chinos. Es decir, que vean la perspectiva. Esto ha pasado varias veces en el ámbito económico, y en el económico había 3 organizaciones en el ámbito europeo. 3. Una, la EFTA, que los británicos, esas cosas políticas no las queremos. Comercio, sí, comercio bien, pero solo comercio. Luego estaban las comunidades europeas, que eran, sí, comercio sí, pero vamos a organizarnos un poquito. Y luego estaba el Comecon, que era un poco Europa Central y Oriental, más Cuba, Mongolia, Vietnam, que era directamente una sociedad feudal. Y en el ámbito militar, pues está el tema de la OTAN, que formalmente se ejerce como consecuencia, a pesar de que técnicamente la contraparte del Pacto de Varsovia se cree después. Pero esto a veces tiene su razón de ser, porque, por ejemplo, cuando hablamos de las grandes manifestaciones en los años 80 son por el tema de los Pershing y los euromisiles,
pero son a partir del 83. Pero en el 79 es cuando el Politburó elige meter una serie de SS-20, SS-30 en la zona oriental, en los países como Polonia, la RDA, lo cual es un elemento interesante porque en Occidente se tomó esto secretamente y se dieron secretamente 4 años para trabajar ese tema. Y cuando se hizo público, cuando ya los países dijeron, han pasado 4 años, estos no nos cogen ni el teléfono, entonces enviaron los Pershing y se montaron las manifestaciones de organizaciones ecopacifistas que estaban subvencionadas ¿por quién? Por Moscú. Claro, aquí hay un punto creo que muy importante que a veces la gente no entiende, sobre todo la gente que no ha leído algún libro de historia, ¿no? Y que se informa o se genera un criterio a través de X/Twitter. No, hay que leer también libros de historia, ¿no? Y es entender que la Unión Soviética funcionaba como un imperio. Y si esto no se entienden muchas cosas. Vamos a ver. En primer lugar, ¿por qué Polonia, la RDA, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía y Bulgaria pertenecían al Pacto de Varsovia? Vamos a ver, es que estaban ocupadas militarmente en la Segunda Guerra Mundial. Entendamos esto y quitemos ya el velo de la cuestión ideológica. Por ejemplo, vamos a ver, ni España ni Portugal estaban ocupadas militarmente en la Segunda Guerra Mundial. Por poner un ejemplo, sin irme más lejos. Entonces, tenemos un imperio en la zona oriental de Europa con una zona de influencia que a partir de 1985-86 se va deshilachando, pero se va deshilachando porque, ojo, lo de Solidarnosc ya empieza en 1980 en Polonia. Hay que entender que estos procesos en algunos países del Pacto de Varsovia ya habían empezado antes. Tiene una crisis económica por el agotamiento del propio modelo. Hombre, por ejemplo, en el caso de Rumanía, ¿no? En el caso de Rumanía, desde 1980, los anuarios cada año tenían menos páginas. ¿Pero por qué? Porque había muy poco de qué presumir. Entonces, pero quiero decir, luego por supuesto está la vertiente política, pero para entender lo que pasa en 1989, hay que entender que es que el modelo económico ya se empieza a agotar y Gorbachov es consciente de ello cuando accede a la dirección de la Unión Soviética en 1985. La perestroika y la glasnost son una consecuencia de un diagnóstico que él hace de la situación, un diagnóstico realista. Y me gustaría que hablaras de la cuestión económica, lo que puedas saber de cómo estaba la Unión Soviética a mediados de los años 80. Efectivamente, es importante conocer cómo es la planificación quinquenal del mando estatal, con la dirección respecto de unos objetivos que se planteaban y luego se desmenuzaban, en teoría anualmente, más luego la aplicación quinquenal a través de Kame-Comecon a los distintos países, entre comillas, aliados, a pesar de que, como todo el mundo puede pensar, en ningún momento Cuba llegó a cumplir sus cuotas de producción de caña de azúcar ni de ninguna otra cosa. Lo mismo que cuando nos fijamos, por ejemplo, en Rumanía, nos encontramos con el enorme gasto, enorme, pero cuando se dice enorme, es la palabra queda corta, del Palacio del Pueblo, el palacio legislativo más grande del mundo, que costó una enormidad de dinero y que se estaba pagando en parte con créditos occidentales, lo cual para algunos igual es sorprendente, pero intentaban tener este juego de tratar de salir un poquito, lo suficiente de la esfera soviética, y ciertamente en aquel momento esto era sintomático del hecho de que no lo podían controlar ya todo en los años 80. Bueno, de hecho, en Rumanía fue
a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984. Sí. Y, de hecho, Ceausescu llegó a tener, creo que una entrevista con Nixon, y las llegó a tener con varios líderes occidentales. Estaba muy bien visto. Hasta que luego, que son estos ejercicios de amnesia colectiva, ¿no?, que a veces tienen las sociedades, cuando cayó, bueno, pues vieron que era un sátrapa que dirigía Rumanía como una finca. Sí, porque fue a Pyongyang, porque hasta los años 70 todavía daba la apariencia a Corea del Norte de ser un país próspero, y vio aquella reconstrucción artificial y dijo, me gustan estos estilos. Y después de que hubo un oportuno terremoto, cambió la fisonomía de todas las grandes ciudades, incluyendo Bucarest, salvo su pueblo originario. Ese lo dejó como estaba. Skornicesti. Ese lo dejó. Este no lo vamos a cambiar urbanísticamente. Este se queda tal cual. Pero el resto... Está en Milhouse. Richard Milhouse Nixon. Y aquí Nicolae y su esposa Elena, que pintaba mucho. Bueno, de hecho era quien dirigía la policía política. Por supuesto se les escapó a los camaradas de Tito, porque es que claro, eso de liberarse uno mismo, y además es verdad, los partisanos, sí. Pues creo que luego también había una persona, un general Mihailovich, a quien liquidaron oportunamente, que podría haber hecho de contrapoder a Tito y que tenía cierta vinculación con Moscú. Así que Tito ya sabía dónde, aquí, allí. Lo cual resulta curioso porque Yugoslavia en esa época participó en Eurovisión. Sintomático. Creo que participó también en las Eurocopas. Eso ya también la Unión Soviética también quería participar. Sí, a mí me gusta. Es que se llamaba así, Richard Milhouse Nixon. Pues por eso. El del pelo azul creo que es por él, ¿no? Milhouse. Pues hubo una especulación respecto de una aproximación de Yugoslavia a las comunidades europeas y también a la OTAN. Bueno, lo cual no llegó a concretarse en una adhesión, pero hubo una cierta proximidad hasta el punto de que hay una novela, creo que es sobre la Tercera Guerra Mundial. Creo que la tratamos en su momento con David Díaz Cabo y Mariano de Miguel en un conversatorio. Y uno de los ingredientes que habla de esa apertura a una Tercera Guerra Mundial era la ocupación soviética de Yugoslavia y la entrada de los Estados Unidos desde Italia para defender la soberanía de Yugoslavia. No obstante, es que el tema Yugoslavia hay que señalar. Primera, era fundador del movimiento no alineado. Segunda, el modelo socialista yugoslavo sí abría la puerta a cierto mercado. Ojo, no. De hecho, funcionaba el sistema de autogestión en las fábricas, había elementos de competitividad, ¿no? Sí, el único problema, por decirlo de alguna manera, era que no era un país. No, eran 7. Es que es eso. Pero quiero decir, y de hecho tenía buenas relaciones dentro de lo que las podía tener un Estado socialista con Europa Occidental. Pero me tienes que hablar, ya que estamos en Europa, de Enver. ¿De Enver? Enver, el albanés. Ah, de la huevera. Ese. Sí, ese también, viendo que había cierta oportunidad para dispersión, se hizo pro-chino, lo cual es alucinante. A ver, muchachos, ¿qué cosa está ya ocupada y dónde puedo ser innovador? Bueno, está el Tito, que se ha ido por su lado, un poquito altermundista, en la conferencia de Bandung y todo esto, vale, eso está ocupado. Los trotskistas, bueno, esos trotskistas ya han desaparecido, están un poquito marginados, con lo cual no es bueno cogerlo. A ver qué queda por ahí. Bueno, los soviéticos y los chinos se han enfrentado un poco, con lo cual es como elegir papá o mamá. Bueno, algunos han elegido a papá y de momento nadie ha elegido a mamá, así que el albanés dijo,
Yo apuesto por mamá. Por supuesto, eso acabó siendo un poquito... incluso Xavier Arzayus recibió alguna crítica respecto del tema soberanista independentista, en el que le dijeron: ¿pero para qué quieres la independencia, hijo mío? ¿Qué quieres ser? ¿La Albania de Europa Occidental? Bueno, a ver, compararlo con Hoxha, la verdad es que ya es una exageración, pero esto va muy bien trillado porque en 1989 se dan varios procesos paralelos en los que la Unión Soviética pierde definitivamente el control sobre los países del Pacto de Varsovia, que hablemos claro, eran protectorados. Quizás con algún matiz en Rumanía, ¿no? Porque Rumanía también jugaba a veces la baza occidental, ¿no? En política exterior. Luego su sistema económico probablemente era el más ortodoxo, ¿no? Hombre, hasta el punto de cargarse gran parte de Bucarest para crear avenidas anchas mediante la llamada sistematización, deportar poblaciones enteras y, bueno, especialmente duro con la minoría gitana y con la minoría magiar, lo cual en Rumanía es importante porque suponen igual el 20% de la población sumando ambas. Y que efectivamente dejaron de pagar el palacio en 1987, es decir, tan solo 2 añitos, y que esos 2 años no fueron bastante fáciles, sino muy difíciles en el tema económico, porque evidentemente no era solamente pagar el palacio, también había otras cosas por ahí. Y efectivamente es algo, aparte de cosmético, porque era la desaparición y muerte de estas 2 personas que creo recordar algún libro, no, creo que era de Tico Medina, que hablaba de los servicios secretos, un libro de hace ya más de 30 años, y en ello había ido a hacer una visita a Rumanía. También había el tema de Ceausescu, transición, bueno, este tipo de cosas colaterales, y creo que le dijeron que había sido un trabajo interno, que Ceausescu era un grano en el culo de Perestroika y Glasnost, y por lo tanto la KGB empujó un poquito en aquella dirección para... Y esto se puede tal vez verificar en el hecho de que hubo una ruptura después del 25 de diciembre del 89, en el que parte del régimen apoyó la caída y otro simplemente dio un paso al lado y conformaron un partido político, que fue el que controló Rumanía al comienzo del periodo. El Frente de Salvación Nacional, que básicamente eran cuadros de segunda fila del partido. Sí, bueno, a ver, Ion Iliescu, que estaba en una especie de exilio interior, pero dentro del país, y luego, a ver, tenían el apoyo del ejército, quiero decir, realmente lo de Rumanía más bien fue un golpe de Estado de sectores del ejército que se hacen mayoritarios, porque, a ver, sí es verdad lo de las protestas de Timișoara. Sí. Y es verdad que, por ejemplo, bueno, eso es verdad porque tenemos la grabación, de hecho igual hoy la pongo, de cómo abuchean a Ceausescu dando un discurso, pero claro, yo ahí también puedo decir, es que igual ya animaron a la gente a abuchear. Es posible. Lo mismo que ocurrió con Honecker, que... el vídeo del 40 aniversario de la RDA cuando va a Gorbi. Sí, que es un poco también como lo que pasó en la visita de Gorbachov, que fue a La Habana y le dijo: camarada Fidel, usted tiene que cambiar. Y le dijo: vaya usted a la mierda. Y entonces sacó aquel discurso que fue luego aparentemente profético, en el que un día tal vez nos despertemos y desaparezca la Unión Soviética, y aún así nosotros aquí estaremos luchando por el socialismo. Era porque ya estaba preveyendo que la cosa iba un poquito chunga, en parte porque eso lo había dicho en aquella reunión secreta el propio Gorbachev. Ahí en la Alemania Oriental hay ese elemento curioso en el 40 aniversario, porque la RDA tiene su cumpleaños en octubre del 89. Y le dije: Evander,
Lo mejor que puedes hacer es quitarte de en medio. Eres de una generación que ya está obsoleta, ya había ido intentando quitar cosas. En agosto hubo elecciones de aquella manera en Polonia y al final Medio. acabó dimitiendo y dándole paso A Egon a Krenz. Gonkren, sí. Claro. Esto en parte se ve en la película Goodbye Lenin, en parte, y en alguna otra, como aquella serie de 3 temporadas, Deutschland 83, Deutschland 86 y Deutschland 89. Son 3 temporadas de esta situación de la DDR, Deutsche Demokratische Republik, la República Democrática Alemana, en la que tal vez se hubieran hecho algo parecido a lo que pasó Ilion Ilescu y todo esto, pero como con Yugoslavia tiene un problema, la República Democrática Alemana, que tampoco era un país. Claro. Vamos a poner, es un vídeo de menos de un minuto, actos donde están Gorbachev y Honecker, que por cierto además tenía problemas de salud. La RDA cumple 40 años el 7 de octubre de 1989, pero se avecinan problemas. La gente está hambrienta de cambios. Quieren perestroika, una reestructuración como en la Unión Soviética. Gorbachev es el invitado de honor en las celebraciones. La oposición espera que insinúe reformas y una apertura de las estructuras internas. En una entrevista, Gorbachev aborda los peligros de no adaptarse a los tiempos. Creo que el peligro aguarda a quienes no reaccionan al mundo real. Si te mueves con las corrientes del mundo real, las corrientes que mueven la sociedad, si las utilizas para dar forma a tus políticas, entonces no tienes por qué temer dificultades. No hay nada inusual en eso. Bueno, solo diré que Honecker duró menos de 15 días en el poder después de esto. Y luego acabó en Chile. Sí. Sí. Pero quiero decir, por ejemplo, Honecker, menos de 15 días, no, me he equivocado. Fueron exactamente 22 días. Bueno, menos de un mes. Porque en octubre dimitió, no dimitió porque se ha explicado, le hicieron dimitir. Sí. Ahí estaba en la Stasi Eddie Mielke, Markus Wolf. Claro. Pero, por ejemplo, estamos hablando de 1989. En Polonia ya hay unas elecciones de aquella manera, porque solo se puede elegir libremente una parte del Parlamento, pero en esa parte del Parlamento Solidarnosc, solidaridad, arrasa. ¿De acuerdo? Y, de hecho, ya había habido un proceso de conversaciones desde principios de año, es decir, fue un proceso largo, y porque el proceso polaco es que es un proceso muy largo. Sí, puedes decir cuándo salió la autobiografía de Lech Walesa. Bueno, precisamente poco después del Nobel, ahora, porque a él, igual que a María Corina Machado, le dieron el premio Nobel, por cierto, siendo preso político, ¿no? Tendría que mirarlo, pero creo que fue en 1985-86. Pero vamos, aún no había caído el muro, eso seguro. Te lo ubicaría ahí y la tendría que ir a buscar. Sí, es por ahí, 85-86. Claro, efectivamente. Diría más 85 que 86, pero no pasa nada, estamos hablando de 4 años antes de la caída del muro. Efectivamente. El proceso se inicia en 1980, hay el golpe de estado de Jaruzelski, ¿no? Pero digamos que en Polonia es que el comunismo nunca tuvo mayoría sociológica, ese es el problema. Golpe de estado supuestamente con la explicación de 11 años después del propio Jaruzelski para autoabsolverse diciendo es que tenía que hacerlo porque si no entraría la Unión Soviética como cacharro en la cristalería. Y poniendo, por ejemplo, el asunto de Berlín Oriental del 53, el 56 en Hungría, el asunto del 68 de Checoslovaquia.
Sabemos que evidentemente les gustaba esto de intervenir, sobre todo cuando salían esas patitas para el socialismo de rostro humano, Renagui, todas estas personalidades que por supuesto lo pasaron bastante mal a lo largo de todas estas intentonas insurreccionales, y que por supuesto también incorporaríamos en el año 62 una huelga sindical en Moscú, que también hubo un gran número de muertos y de represaliados. Así que sí, ciertamente la historia de la propia Unión Soviética es una historia de dolor, en donde podemos también mirar a las estrellas, en donde a través de Bondarenko es un cosmonauta olvidado, lo mismo que también las causas efectivas de la muerte de Yuri Gagarin, que para mí fue asesinado. Fíjate, luego también hay otros procesos. El proceso húngaro, que en realidad se inicia ya un año antes, en 1988. ¿Y por qué se inicia? Y esa es una transición que hace desde el poder, ¿no? El partido, por el problema económico, básicamente. Lo hacen, repito, ¿por qué? Porque el Comecon ya no está mandando lo que mandaba. Como no está mandando, pues tienen unos problemas de inflación grandísimos, de coste de vida, y eso deslegitima al régimen. Y es como desde el poder hacen la transición en 1989 y aceptan el pluripartidismo, ¿no? También hay que decir que ya tenía el precedente de la Revolución Húngara de 1956, de cómo había terminado. El socialismo en Hungría era el denominado socialismo goulash. Tenía también unas características específicas. Sí, ahí podríamos mencionar un libro que es muy importante, como es el libro de Anna Applebaum, de la destrucción de Europa Oriental 1944-1956, en el que coge 4 ejemplos sobre los que podían hacer y explica cómo la ocupación del Ministerio de Interior y sobre todo la policía secreta, un vector que hace que el control efectivo del país vaya siendo cada vez más importante, a pesar de que había regímenes después del 45 que aparentemente pudieran ser libres y pluripartidistas, pero que al fin y al cabo fueron carcomidos desde dentro, como por ejemplo el tema de Checoslovaquia, con un primer puesto sí para el Partido Comunista con un 38%, pero eso significa que el 62% no era comunista, y eso creo que era la mayoría. Y se preveía una elección en el 48, 2 años después, pero no quisieron esperar y ya a principios de año dieron un autogolpe y se acabó la barraca. Y eso pasó en otros países, en toda la zona ocupada. ¿Por quién? Por el que tenía el mando, como diría Mao Zedong. ¿Dónde está el mando? En la punta de mi fusil, en la punta del tanque del Ejército Rojo. Claro. Entonces, tenemos en noviembre, en octubre es cuando Hungría anuncia el pluripartidismo y de hecho el Partido Comunista, bueno, se llamaba de otra manera, Partido Socialista Obrero Húngaro, pasa a ser el Partido Socialista, aún existe, por cierto, ¿no? Esto también pasó en Bulgaria, en Checoslovaquia en noviembre es la Revolución de Terciopelo, ¿no? En la que hacen caer al régimen dictatorial. Era el movimiento que lideraba Václav Havel, de hecho. No era el movimiento de la Carta. Sí, que precisamente ha sido recordado a través del discurso de Mark Carney en Davos, el primer ministro de Canadá, acerca de un texto que escribió en los años 70, creo que en el entorno del 76-78. Ha sido recuperado Václav Havel en el ámbito discursivo para hacer la comparativa respecto del orden internacional actual, respecto de lo que era vivir debajo de un sistema que no funcionaba ya. Claro, vamos a ver, lo que sucede básicamente es que durante 1989 y sobre todo durante el segundo semestre, todos los regímenes del Pacto de Varsovia van cayendo. A veces, caso por ejemplo de Hungría
y caso de Bulgaria se hace desde el poder, ¿no? Lo que hacen en noviembre es, por ejemplo, jubilar a Todor Zhikov en Bulgaria y se convierten en partido socialista. En otros casos, pues, tienen que tomar medidas más expeditivas, caso de Rumanía, ¿no? Y en otros casos hay evoluciones graduales, que en el caso de Polonia, o temas más rápidos, porque además en Checoslovaquia estaba el tema de que era un estado binacional, ¿no? Eso también influía. Sí, y que efectivamente está bien recordar el pequeño detalle de que Checoslovaquia era una realidad que fue atacada precisamente en el 38, sí, pero que hubo un títere que creó Eslovaquia durante la Segunda Guerra Mundial, lo cual, cuando se habla de desnazificar no sé qué cosas, pues yo me acuerdo de los Ustacha en Croacia, me acuerdo de este señor en Eslovaquia y me acuerdo de otra serie de cosas que algunos prefieren olvidar, lo mismo que Blasov y 3 millones de gibis en la Unión Soviética en apoyo de los amigos del acuarista austriaco. Hombre, el muchacho este... Muy buenas, enviamos. Los alemanes bálticos eran tan bálticos como los letones, estones o lituanos. Y como los apellidos de origen alemán que había en Rusia. Que eran rusos, a pesar de que su apellido indicaba otra cosa. Cierto es que podríamos hablar de que esa zona de Rusia con apellidos alemanes estarían cerca de los bálticos, en la zona de San Petersburgo. Pero si nos fijamos, por ejemplo, en siglos anteriores, podríamos ver que esa zona había sido parte del Imperio Sueco, con lo cual, ciertamente, como a veces puede decir Emiliano, la historia, pues depende del punto en el que lo cojas, pues puede tener una significación u otra, sobre todo cuando, por ejemplo, ahora nos dicen, oh, hay que hacer un germen de Make Europe Great Again como semejanza del MAGA. Vale, viva Nueva Ámsterdam, viva Nueva Suecia, viva Nueva Netherlands. ¿Hasta dónde ponemos el Make America Great Again como Make Europe Great Again? ¿Todo el resto del mundo debe de ser otra vez parte de Europa? Es el problema ciertamente de la historia. ¿En qué punto te fijas? Por eso lo más importante sería aprender de eso y que la gente tuviera la capacidad de obrar. Como precisamente hicieron los bálticos en 1900, ¿cuándo fue? ¿El año 91 o en el 80? No, fue antes. Vamos a empezar, precisamente iba a enseñar eso. La cadeneta báltica. Es que ya empieza en el 89. Era lo que iba a preguntar, lo que iba a comentar más bien. Lo que pasa es que luego se interpretó en otros lugares de los que no voy a hablar ahora. Vamos a ver. Hay efectivamente una cadena báltica que une las capitales de las repúblicas bálticas que en aquel momento pertenecían a la Unión Soviética. Y es cierto que algo que seguro que Emiliano recuerda, porque me lo ha dicho alguna vez, el tema de cuál es la capital auténtica de Lituania, el tema de Kaunas, el tema de Vilna, respecto de cuál estaba ocupada en los años 20, 30 por Polonia. Cierto es, estas cosas, la historia tiene detalles bastante interesantes y, por ejemplo, recordar que hay un personaje precisamente en el 89-91 con esa bonita bandera de Lituania. Luego ha sido más conocida Kaunas por equipo de baloncesto, ha pasado alguna vez por Vitoria con el Tau, pero había una persona, Vytautas Landsbergis, que es padre de uno de los ministros que aún creo que es ministro de Exteriores ahora en el gobierno actual, si no lo han cambiado. Y Vytautas Landsbergis era amigo de Carlos Garaikoetxea. Esta cadena humana se hace el 23 de agosto de 1989. ¿Por qué ese día? Porque ese día se había firmado el pacto Molotov-Ribbentrop, que consistía básicamente en repartirse Europa entre la Alemania del pintor austríaco y la URSS del padrecito Stalin. Los países bálticos, recordemos, independientes desde 1918 hasta 1940, eran moneda de cambio de aquel acuerdo. Efectivamente. Y fueron unos de los que siguieron a
la disposición que había en la Unión Soviética formalmente de la autodeterminación de los pueblos, a pesar de que técnicamente no se podía ejercer. Era como algo que estaba ahí, como en la vitrina, y usted tiene ese derecho, pero no lo ejerza. No puede ejercerlo, está prohibido. Claro, claro, pero ahí hubo distintos procesos. Los lituanos ya empiezan en 1989, ¿de Sí, acuerdo? porque se atrincheraron en el Parlamento, dijeron que iban a hacer todo lo posible para lograr la independencia, incluso pusieron pinchillos por si venían los paracaidistas, los paracas, ahí los soviéticos. Eh, Gorbachev sacó el genio, dijo que ni por lo rojito vivo iban a ser los lituanos ni los bálticos independientes. Pero claro, esto no es algo que vaya a enfocarse solamente en una... Porque más allá de lo que vayamos a decir respecto de este tema de lituanos, de letones y de estonios, recordemos, en el año 88 había estallado una guerra con azeríes y armenios en el Cáucaso. Estaba en la finalización del asunto de Afganistán, Sí. con algo que será muy importante en los años 90 como son los afgani, es decir, los combatientes en Afganistán, que serán casi como esos que están tirados con el fentanilo, pero además con entrenamiento militar en las calles de Rusia, lo cual ciertamente es un problema. Cuando termine la guerra en Ucrania, van a tener un problema de los ucraní, que van a volver a Rusia y van a volver un poquito para allá, como ha salido un vídeo de un tipo que volvió a casa y se puso a hacer una trinchera en el jardín de su patio de casa. Y como pasó en Argentina con muchos veteranos de la Guerra de las Malvinas. Con lo cual eran muchas cosas que se iban poniendo encima de la mesa, y entre ellas en 1990 el primer país que formalmente se independiza de la Unión Soviética, Rusia. Ahí lo que sucede es curioso. A ver, Lituania es la primera de las tres en dar el paso porque no tiene continuidad territorial con Rusia. Bueno, excepto el tema de Kaliningrado, ¿no? Königsberg. Efectivamente, la patria de Immanuel Kant. Y objeto de una limpieza étnica en 1945. Sí, porque hasta entonces eran alemanes. Concretamente, a partir de mayo de 1945, porque fue de los últimos enclaves que fue efectivamente ocupado. Entonces, empieza Lituania, pero ya en 1990 hay también declaraciones formales de independencia. Pero ¿qué pasa? Envían al ejército soviético a principios de 1991. Lo llegan a enviar. ¿Qué sucede? La comunidad internacional a partir de ese momento ya empieza a nivel de estados a reconocer esas independencias, que hasta ese momento no había sido general, y bueno, luego ya los integran en la ONU en septiembre de 1991, ¿no? Sí, pero eso también es importante, la política comparada respecto de lo que hicieron Alemania y el Vaticano respecto de Eslovenia y Croacia. Sí, son los primeros en reconocerlos. O el hecho de que la reunificación alemana se hiciera en base al principio de autodeterminación de los pueblos, dicho por los propios alemanes. Bueno, de hecho hubo unas elecciones en la RDA que ganó la CDU, pero eso sí, la CDU ya era de verdad, no era como, vamos a ver, podemos hablar un poco del sistema parlamentario de mentirijillas que hay en la RDA, porque formalmente había un partido democristiano, pero creo que solo hubo una vez en toda la existencia de la RDA en la que hubo diputados que osaron votar algo distinto de lo que votó el SET. Solo hubo una vez. Te digo cuándo. Cuando se aprobó la ley del aborto. La única vez, Y algunos, no todos. Sí, a la gente puede encontrar cosas bastante curiosas por ahí si miran. Como por ejemplo un mapa irredentista firmado por la CDU, donde los territorios ocupados por Polonia después de la Segunda Guerra Mundial serían reclamados por la Deutsche Demokratische Republik, lo cual ciertamente resulta pintoresco. Claro, entonces aquí ya nos encontramos que en 1989 cae
todos los protectorados que tenían, porque bueno, Albania era otra historia, Yugoslavia era otra historia, ¿no? Y ahora hablamos del colapso de la URSS, que bueno, se acelera durante 1990 y 1991. Aunque hay un referéndum para pedir la continuidad de la URSS, que ganan los continuistas. Supongo que la base teórica del golpe que dan en agosto, para tratar de quitar de en medio, como hicieron con Nikita Sergeyevich Khrushchev, que también en 1964 fueron a Sudacha, paralelismos, y dijeron: camarada, ¿no quiere quedarse usted aquí un ratito más? No pasa nada, ya le encargamos la organización del Estado nosotros. Por eso es simbólico, a pesar de que no sea exactamente en el espacio-tiempo, pero la película de la muerte de Stalin, que es una comedia, pero los eventos están en acordeón, están juntados para que entren dentro de la película. Y el escenario final, cuando al final ha tomado el poder Nikita Sergeyevich Khrushchev, hay una escena, como en un teatro, y arriba del todo vemos a Leónidas, ahí, para hacer lo mismo. Y Leónidas en el 64 dice: usted... Y los duros, que curiosamente se les llama conservadores, los conservadores dan el golpe de agosto del 91. Pero supongo que con esa situación de ese referéndum fake de mantenemos la Unión Soviética, claro, el que tiene poder organiza el referéndum para que salga lo que él quiere, sobre todo si no hay libertades. Pero ahí tuvimos a un amigo de muchas cosas, entre ellas el vodka, que tuvo su gran momento de gloria. Sí, el Boris. Porque Yeltsin, el Parlamento y el pueblo de Rusia han sido los que han encabezado la oposición al golpe, su fracaso es un triunfo de los demócratas rusos, y estos quieren que su nueva fuerza se note en el gobierno del país. Ayer mismo Boris Yeltsin anunció que exigirá la formación de un gobierno de confianza nacional, en el que las carteras claves como la defensa y la jefatura de la KGB estén ocupadas por rusos fieles a los ideales democráticos. Ahora Yeltsin está en buena posición para imponer su voluntad sobre Gorbachov. Los dirigentes... Lo que quiere decir que después del golpe de Estado ya estaba más o menos todo el pescado vendido. Sí, sobre todo porque hay unas imágenes de una reunión en la que está en el puesto central Mijail todavía, pero se acerca con unos papeles, Boris está dando también un discurso, y en esas reuniones en la que se disuelve el PQS. Eso ya era indicativo de esto se ha acabado. Luego, vamos a ver, tenemos la independencia de las repúblicas de Asia Central, que es a última hora. Sí, ¿no? Que técnicamente estaría el acuerdo del bosque de Vilavenza, lo cual también resulta curioso porque luego será elemento para los que digan: es que la Unión Soviética sigue existiendo. Ya, podríamos encontrar argumento para decir que el Imperio Romano sigue existiendo y que jamás formalmente se llegó a disolver por cierto decreto que hubo por ahí, nacionalización, cosas que seguro que podría establecerse, pero digamos que el hecho de que en 1922 se establezca la Unión Soviética por 4 repúblicas: Ucrania, Belarus, Rusia y Transcaucasia, una Transcaucasia que duró menos que un caramelo en la puerta de un colegio, porque antes eran 3 países y después volvieron a ser 3 países, como es Georgia, Armenia y Azerbaiyán. Un auténtico avispero. Se llegó a esa conclusión de los que fundaron la URSS la pueden disolver legalmente. Y se llegó a ese acuerdo en el bosque de Vilavenza antes del 25, en diciembre ya de 1991, con Leonid Kravchuk, por supuesto Boris Yeltsin, y el tercero, el de Belarus, siempre me lo olvido, en el que hicieron una serie de cláusulas, lo cual resulta curioso, porque la Unión Soviética que planteaba Mikhail Sergeyevich Gorbachev, que al final, después de haber salido supuestamente apoyada por el tema del referéndum y rechazada con el tema del golpe de Estado,
Luego vinieron la Comunidad de Estados Independientes, que iba a ser una suerte de unión, así como más laxa. Y en el detalle, Boris Yeltsin y su equipo metieron una gamba al camarada Leonid Kravchuk de Ucrania, en el que solamente sería respetada la integridad territorial de Ucrania, siempre y cuando fuera parte de la CEI. Con lo cual había ya en ese momento esa idea de esto se van, pero vamos a intentar meter una cláusula legal, una percha por aquí, para que cuando vamos a tener capacidad, volver a intentar tener un cierto control sobre esta gente. Tenemos, no, y además luego ha pasado lo que ha pasado, así que es muy ilustrativo. Aquí también señalo que ya antes de la caída de Honecker, días antes, desde la Unión Soviética, Gennady Gerasimov, que era el portavoz del Ministerio de Exteriores, acuñó la llamada doctrina Sinatra, ¿no?, que sustituía a la doctrina Brezhnev de soberanía limitada, que era la que había justificado la invasión de Checoslovaquia, ¿no? Para que nos entendamos, ¿no? Porque cuando se habla de imperialismo yo ya estoy muy harto de tonterías. Vamos a ver, si la doctrina Monroe es imperialista, la doctrina Brezhnev era imperialista. Porque es exactamente lo mismo. Áreas de influencia e intervención en áreas de influencia. Digo, si se quiere hacer esa equivalencia. Y basado en teorías bastante pintorescas como Mahan, Mackinder o Haushofer. Lo cual ciertamente es alucinante. Haushofer era en teoría amigo del acuarista austríaco, pero fallo de Ucrania de devolver en su arsenal, en teoría, el mundo al que había llegado, y esto es algo que trasciende el hecho de la Guerra Fría, pero tiene implicancia en la Guerra Fría. Cuando llega el año 89-91, en los conflictos había esa noción de que todos ellos eran derivados de una situación de este-oeste. Es decir, que había un grupo que se habían aliado con los del oeste y otros grupos que se habían aliado con el este. Por tanto, si este choque de fondo eliminaba, entonces era posible llegar a un acuerdo. Es un pensamiento un poquito trampiano, en el que Trump dice, yo puedo llegar a un acuerdo con todos los conflictos y parar todas las guerras. Pues había esa noción de que se podía parar todas y cada una de las guerras, o minimizarlas hasta el punto de que serían 4 pringuis que estarían pegándose con piedras y ya está. Con lo cual se rebajaría el nivel de conflictividad, solamente serían gente que estarían chaladas, que se pegarían pero no tendrían suministros, ni insumos, ni nada. En ese entorno, evidentemente, estaba esa noción de cómo hacer algo que estaba en la mente de algunos, de minimizar el tema de la proliferación nuclear. Porque el tema del mando del botón rojo, ahora tenemos problemas con el balón de fútbol por Donald Trump, pero en aquel momento con la implosión de la Unión Soviética se tenía miedo auténtico respecto de quién va a tener las armas nucleares. Y durante mucho tiempo hubo planes, por ejemplo, del reciclaje del combustible con Estados Unidos, planes internacionales de control de determinadas áreas y de situaciones e instalaciones. Y entre ellos está, 2 años después de este tipo de situaciones, en el 94, el Memorándum de Budapest, en el que en teoría los grandes del Consejo de Seguridad, porque firmaron los 5, en primer término los británicos, estadounidenses y los rusos, pero luego firmaron también los chinos y los franceses, dar garantía de integridad territorial de Ucrania, a cambio de que todo el arsenal que pudieran tener, no solamente Ucrania, sino también Kazajistán, incluso Lituania, lo devolvieran a Rusia como heredera del marco general soviético. Lo cual tiene una derivada curiosa, y es que no hubo ni un solo informe, ni uno, para la herencia del asiento del Consejo de Seguridad ni la representatividad de la ONU. Es alucinante. Pero no hubo ningún informe oficial y se dio todo por hecho, por supuesto. Es cierto que Ucrania y Belarus no podían heredar el asiento. No podían. ¿Por qué?
Porque desde el 45 eran parte de la Organización de Naciones Unidas, con delegación propia. Lo mismo que Ucrania había tenido delegación propia en el acuerdo de Brest-Litovsk en marzo de 1918. Lo mismo que los ucranianos habían recibido en otro referéndum, que es importante, en el de la Asamblea Constituyente, de noviembre del 17. Tuvieron casi tantos votos como los bolcheviques, en torno a un 30%. Lo cual es alucinante, porque el garantismo de Kerensky y de su facción fue lo que les hundió. Querían hacer un proceso muy británico en un país que no era el Reino Unido. Lo cual, ciertamente, es increíble. Algo para aprender, ciertamente. Y cuando llega, ciertamente, ese momento del 91-92, debemos de recordar también otro pequeño detalle. Se había producido el acuerdo 2+4, de llegar a la paz con los alemanes y poner fin a cualquier situación bélica en ámbito de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, se habían hecho una serie de acuerdos cuyas extensiones pudieran derivar en el ámbito del Memorando de Budapest. Tenía una cierta lógica. ¿Quién podía pensar que ese motivo de cláusula que intentó meter de rondón Boris Yeltsin y su equipo iba a tener una aplicabilidad en el futuro? La caída de la Unión Soviética a toro pasado la podemos considerar una cuestión endógena fundamentalmente. Yo creo que sí, un fallo sistémico, económico, en donde no había capacidad para sostener el valor de la vida. No eran capaces de aprobar nada, salvo que fuera un decreto. Es decir, que el papel lo aguanta todo. Pero luego llevarlo a la fábrica, llevarlo a una realidad, cierto, en el stajanovismo nos encontraríamos con que, vale, la mina, el carbón y todo esto, pero luego ¿para qué? ¿Qué haces con esos tablones, esos clavos? ¿Qué haces con todo ello? Desde tener una dinámica y además, en tema de la informática, es otra derivada bastante interesante. Cierto es que la cohetería, pues, ya, pero también hay diferencias respecto del modelo ideológico y económico a la hora de esos cohetes con una base con grandes toberas, o otro que tenga solamente dos para la hora del vector de lanzamiento, o el tema del robo industrial con el Concorde, con el programa Buran. ¿Hasta qué punto hubo plagio, hubo robo, hubo KGB en el ámbito de la búsqueda de conocimiento en Occidente? ¿Hasta qué punto caparon la posibilidad con, sí, matemáticos, teóricos, sí, gente instruida, sí, pero esa instrucción la derivaron al ajedrez y no a la informática? ¿Por qué? Porque los soviéticos en los años 70 no podían permitir una derivada en la que hubiera un personal computer en cada casa. ¿Qué hubiera sido del ruso teniendo un personal computer en su casa? Por lógica, inviable. Luego volvemos al principio, ¿no? Que fue ese post, ¿no? Que hablaba de la tragedia geopolítica. Ahora yo te animo a que respondas lo que piensas al respecto, aunque lo respondiste en el post, pero para el gran público y digamos que de una forma ya más elaborada, ¿no? ¿Hay que echar de menos a la URSS? Yo diría que no. Yo diría que la Unión Soviética no es la mayor tragedia del siglo XX, ya, sin salir del siglo XX. Porque igual habría que echar más lágrimas del Imperio Austrohúngaro. Tal vez. ¿Por qué no? Hay tragedias geopolíticas bastante más graves, como por ejemplo el propio nacimiento de la Unión Soviética. Esa es una tragedia horrible para muchos países de Europa Central y Oriental. Y si ya nos vamos al ámbito más general de la historia de la humanidad, pues hombre, hay catástrofes bastante más graves. Podríamos hablar del libro de Rubén Villamor, de la rebelión Taiping, que en el siglo XIX impidió el establecimiento de una realidad de estilo Meiji en China. ¿Qué hubiera sido de China de haber podido seguir
situación que llevó a la Revolución Meiji hubiera sido funcional en el ámbito continental, como hubiera sido la situación del mundo con una Japón industriosa y una China industriosa y viable. Y si nos ponemos, también podríamos meter el tema del cambio climático, en donde lo mismo que la situación de la globalización no sería un fenómeno actual, a pesar de que hay algunos que hablan de la globalización. ¿Cuándo terminó? Pero ¿cuándo empezó? Cuando en el siglo I al III había esos contactos entre el Imperio Romano y el Imperio Chino a través de los partos y de la India. ¿Eso no era globalización? ¿No era globalización cuando se descubrió América en 1492 y se amplió la posibilidad que luego se concretó en el siglo XVIII en un donut, una especie de giro entre China, Manila, Filipinas, el virreinato de la Nueva España, la plata de Potosí, para circular el dinero, comercio, mercancías con dirección a Europa? ¿Eso no era globalización? También el cambio climático respecto de la plaga de Justiniano, que hubo una problemática importante, y cómo hubiera sido el Imperio Romano de Oriente de haber habido un orden más o menos sustancial para la situación de ese tema climático o el tema de salud, si hubieran podido superarlo de una manera distinta. Por tanto, plagas. ¿Cómo hubiera sido posible si después de esa situación en la zona norte de África hubieran podido contener las hordas árabes para postergar un siglo o medio siglo la llegada de Táriq al estrecho de Gibraltar? Cierto es que ya hicieron un tránsito desde lo que es la creación del islamismo hasta el momento del 711. Pero si hubiera sido más tiempo, ¿habría sido lo mismo el llamado fenómeno de la Reconquista? Por tanto, ahí, y evidentemente sin Reconquista habría habido conquista de América. Es que te pones, y solamente estamos hablando de Occidente. Podríamos hablar del Imperio Dogon, podríamos hablar de Mali, podríamos hablar de si hubieran tenido capacidad, por ejemplo, los de Tlaxcala, de haber deshecho la subordinación a los mexicas que venían de Arizona, lo cual es alucinante, porque no eran auténticos mexicanos. Ahora diríamos que eran inmigrantes de los Estados Unidos. Díselo a AMLO y díselo a Sheinbaum. Pero AMLO no es cántabro. Esa es otra. Reniegan de su propio apellido y de su propio origen. Algunos. Ojo, por eso, si nos podemos hacer el listado de cuáles son las catástrofes de la historia de la humanidad, geopolíticamente hablando, pues podríamos hablar, por ejemplo, de 1915, con la destrucción de la biblioteca de Bagdad. Bueno, y de Bagdad entera, porque los hijos de Gengis Khan creo que entraban a hierro y fuego, y si alguien se negaba a sumirse a su poder, pues mataban todo el que estuviera dentro. Sí, el sistema era el siguiente y les funcionó muy bien, pero con los mamelucos ya no les funcionó tan bien, a los mongoles. Sí, el sistema era una ciudad se ponía rebelde, tierra quemada, pero tierra quemada al 100%. Entonces, claro, salvo que dejaban que se escaparan unos pocos para que fueran a la ciudad siguiente a avisar de lo que había pasado. Por eso, digamos que los mongoles, que por otra parte son el ejemplo también de pueblo muy parecido a lo que pasó con visigodos, ostrogodos, ¿no?, que acaban siendo asimilados por los países que conquistan, ¿no? Pero sí, podríamos dar muchísimas vueltas a eso. ¿Por qué crees que hay esta nostalgia, que a mí me sorprende bastante, entre determinados sectores de la izquierda? ¿Sigue siendo campismo propio de la Guerra Fría? Yo creo que sí, que no hay otra posible respuesta. Que piensan que el único capaz de afrontar el desafío sería Rusia, como país. Lo cual resulta curioso porque precisamente la cosa empieza a través de ese final de texto en Leningrado respecto de San Petersburgo, pero se olvidan de que un momento se llamó Petrogrado. Sí. Y que en esa ciudad
origen del poder político de Vladimir Vladimirovich Putin, ahora hay banderas de lo que consideres en la bocana del puerto, una del zar rojo de la Unión Soviética, la tricolor del zar blanco de la época de los Romanov, negra, amarilla, blanca, y te encuentras la bandera de Blasov. Y no me equivoco, la bandera de Blasov, con lo cual resulta ciertamente curioso porque la actual bandera de Rusia sería bandera colaboracionista, vamos a decirlo, bandera colaboracionista del régimen del acuarista austríaco. Y que en el desfile del 9 de mayo de 1945, como en los tiempos de los Césares, fue arrojada al suelo entre los estándares derrotados del acuarista austríaco. Por tanto, resulta ciertamente curioso cuando nos ponemos finos de decir qué banderas son las que ondean en esa bocana del puerto de San Petersburgo. Y pareciera que todas son lo mismo. Todos son la misma Rusia de siempre. Dando igual el régimen político, a pesar de que esta gente sí viene de un régimen político exacto. Que les gusta el régimen de izquierdas, el ámbito soviético, a pesar de que estaría incorporándose en el combo cosas que no son comunistas, que no son soviéticas, pero lo aceptan, lo cual es alucinante. Y por eso hay que decirles no, eso no es soviético, aquello tampoco, lo demás allá no es soviético, usted es prorruso y usted está falsificando la historia. Además, no es ni de lejos la mayor tragedia de la historia ni del siglo XX, ni de la humanidad, sino que fue un bien necesario, en donde hubo mucho dolor, pero aquello que era un engendro y que estaba tapando las capacidades de un montón de pueblos, empezando por ruso, cosa que no ha podido ser liberado por una excusa de que el tiempo cíclico hace que los tiempos puedan ir y venir en esta idea rusa eslava de la historia. Hay otros que tienen también otro concepto. Los pueblos asiáticos tienen otra también. El eterno retorno. Los eslavos son mucho más fatalistas por lo general. Pues parece que han cogido esa idea del fatalismo para justificar, bueno, pues ahora estamos mal, pero bueno, era previsible. No, me niego. Y me niego también a aceptar eso, de que el ámbito de la Unión Soviética fuera un ideal en donde, en teoría, ese ideal se había cubierto de buenas palabras y de justificar un régimen político por sus intenciones y no por sus hechos. Aquí estoy compartiendo la imagen del 25 de diciembre de 1991, en la que la bandera de la Unión Soviética es definitivamente arriada del Kremlin. Realmente Gorbachov ya no tenía ningún poder real, ¿no? Pero lo que hizo fue dimitir y desocupar la estancia. Sí, sobre todo porque creo que en ese momento en el que se está arriando la bandera, la Unión Soviética era ese edificio, única y exclusivamente. Correcto, era únicamente el Kremlin. Era el único edificio sobre el que tenía Gorbachov algún tipo de jurisdicción. Y resulta curioso que izaron inmediatamente la bandera tricolor de Blasov. Vuelvo a decirlo, la bandera colaboracionista de la época de la Segunda Guerra Mundial. Lo digo porque si hablamos de otras banderas que han sido manchadas, como por ejemplo el águila de San Juan, que tiene una historia bastante más profunda y larga de haber sido asociada a Paquita la Culona, si solamente por ese periodo histórico que es algo parecido, podríamos hablar de que el águila de San Juan está manchada como franquista para siempre. Entonces, el hecho de que durante 4 años fuera una bandera de los colaboracionistas del acuarista austríaco, eso significa que también sería una bandera aliada del acuarista austríaco forever, para siempre. Buena reflexión para finalizar. Pues bien, yo creo que lo podemos dejar aquí porque ha sido
Yo lo he grabado como directo, pero por ejemplo en el canal de Juan Carlos se va a ver como conversatorio. Creo que nos ha servido para hablar sobre el fin y la caída de la URSS, ver que no tenía tampoco nada de mítico ni de épico, que básicamente fue que el modelo falló, porque el modelo estructuralmente fallaba, ¿no? Que el proceso de caída fue paulatino, primero fueron sus satélites y luego la metrópoli, ¿no? Pero en definitiva no es nada de lo que haya que lamentarse a nivel geopolítico. Y por favor, yo quiero terminar diciendo algo porque ya estoy harto. Yo a veces veo comentaristas que se piensan que están jugando al Risk. Lo digo muy en serio. Y sobre todo cuando hablan de Rusia. O cuando hablan de la invasión de Ucrania. También es cierto que estos comentaristas, luego, cuando se les habla de otro territorio en Oriente Próximo, no se ponen ese traje. Y creo que ya se me ha entendido. Entonces, si quieres decir algo antes de que terminemos. Pues que efectivamente, cuando vislumbramos este tipo de situaciones, sean geopolíticas o históricas, en buena medida no son ni siquiera problemáticas la hora del desplome de un edificio, salvo que te pille debajo. Y eso es lo más problemático. Que los que más sufrieron fueron los propios rusos, que durante casi una década tuvieron la posibilidad de hacer algo distinto, pero luego la primavera, y esto resulta ciertamente curioso porque hay una película de 1989 que se rodó antes de la caída del muro y salió en aquel momento, protagonizada por Tom Skerritt y por Max von Sydow. Y ahí se habla de que la primavera en el ámbito oriental dura poco, en el tema metafórico. Recomiendo a la gente que vea la película, es un elemento interesante como reflexión. Hay algún diálogo que pone cosas de profundidad a la hora de ver cómo era el ámbito geopolítico en aquel momento, o reflexiones que se hacían en aquel momento. Esa primavera duró los años 90, hasta que adquirió el poder el zar negro. Dije zares blancos, los Romanov, zares rojos, los del PQs, y ahora está el zar negro, como cierto libro que se llama El Manifiesto Negro, que también recomiendo leer, de cierto autor británico, y que nos sentaría respecto de la vuelta a tener un régimen autoritario en Rusia, del que no sé si en algún momento podrán salir. Lo que no podemos hacer es nosotros subordinarnos a un régimen autoritario, totalitario y, sí, fascista. Bien, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias a ti, Vicente, por seguirnos. Te agradezco mucho. Nada, si os ha gustado, pues nos podéis seguir, comentar, compartir y podéis darle a me gusta. Así que nada, un saludo y nos vemos en el próximo.